Saludos, compañeros. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les traemos un resumen de un procedimiento bastante importante y crítico al momento de eh, simular o modelar un pozo productor de petróleo, y es la caracterización del gradiente vertical de fluido producido, ¿verdad? Eh, En este caso, el ajuste que se hace con la correlación de flujo multifásico vertical lo vamos a hacer con el software Webflow. Esto con el objetivo de mejorar, pues, la certidumbre en el modelado. Bueno, vamos a proseguirlo sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube y a las diferentes redes sociales. Ya estamos también en TikTok. Y las láminas están estructuradas de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos un objetivo, un proceso de producción, una descripción breve, las pérdidas de presión que hay en el sistema, regímenes de flujo que existen, las correlaciones de flujo multifásico vertical que se utilizan, que finalmente terminamos en un análisis nodal. Vamos a ilustrar, pues, con un ejemplo de un pozo productor de petróleo real, y vamos a hacer el match, pues, tratar de cotejar la correlación de flujo multifásico vertical con esa producción real de ese pozo para ese momento, para un momento dado, ¿verdad? Entonces tenemos un objetivo, que el objetivo nos dice mostrar los principios básicos y el procedimiento para cotejar un pozo productor de petróleo con la correlación de flujo multifásico vertical a objeto de presa y de manera expedita los diferentes escenarios de producción posible con la mayor certidumbre posible, ¿verdad? Esto quiere decir que ya nosotros tenemos un match o caracterizar bien el gradiente vertical de fluido de un pozo productor. Ya podemos entonces predecir o comprometer una producción mira, yo voy a comprometer 500 barriles más, bueno, y son 500 barriles más que se van a dar con una operación que yo voy a dictaminar porque se ejecute en el campo. El proceso de producción, como todos sabemos, viene primero por la perforación del pozo, la completación, ¿verdad? El cañoneo y simplemente la producción de ese fluido hasta superficie, ¿verdad? La producción del fluido desde que nosotros cañoneamos el pozo hasta toda la arquitectura de completación es lo que representa la restricción, pues, que nosotros le ponemos al yacimiento para subir, porque obviamente no lo podemos producir de una sola vez. Tiene que ser producido de manera rentable y tratando de conservar energéticamente todos los recursos que tiene el yacimiento para que los fluidos indeseados no salgan cuando nosotros no queremos, pues. Entonces, el proceso de producción, el transporte de fluido desde el radio externo de drenaje en el yacimiento hasta el separador, ¿verdad? Nosotros nos vamos a concentrar en este momento en lo que es el transporte desde aquí, desde el fondo del pozo hasta el separador o cabezal propiamente dicho, pues, de tal manera de que nosotros podamos comprometer una tasa de producción con una selección bastante acertada. Bueno, las pérdidas de presión en el sistema, bueno, como he sabido, o si no sé, yo lo he dicho varias veces en este canal, ¿verdad? La que más influye en la pérdida de presión total del sistema es la elevación de ese fluido desde el fondo hasta la superficie, como lo ven aquí en esta parte de abajo, ¿verdad? Que ven que más o menos el 85% de la pérdida de presión que hay es elevando el fluido del fondo hasta superficie. Después tenemos más o menos un 13%, que es la parte de la fricción que ocasiona la tubería que colocamos, pues las diferentes restricciones que hay hasta llegar al separador. Y en superficie tenemos entonces que el 40% es elevación y el 50% es fricción. El 40% de elevación son las diferentes cotas que hay en el terreno, en la línea de flujo, ¿verdad? Y la fricción sí nos lleva bastante, el 50%, que ya depende
del diámetro, qué relación gas petróleo hay en ese fluido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí más o menos tenemos un breve resumen, ¿verdad? La total pérdida de presión, entonces sería pérdida en el yacimiento, o sea, desde el radio externo de drenaje hasta antes de los perforados, después a través de los perforados, que sería la segunda fase, ¿verdad? Después la pérdida de presión en la tubería, que es la más importante, y la pérdida de presión ya en la línea de flujo, que más o menos aquí está descrito con bastante detalle. Ahora bien, las pérdidas de presión en el sistema, ¿verdad? Está descrito por una ecuación de balance de energía, donde, ¿qué dictamina esta ecuación? Bueno, que la energía que entra, ¿verdad? Es igual a la masa, o a la masa que entra es igual a la masa que sale, evaluando un término o un diferencial de esa tubería. El intercambio con el medio que lo rodea, ¿verdad? Ahí hablamos de coeficiente de transferencia de calor que hay por convección del fluido que está en el casing alojado, ¿verdad? Y la caída de presión va dividida en tres valores fundamentales, ¿verdad? Que es la elevación, la fricción y la aceleración, ¿verdad? Aquí están los tres términos: elevación, aquí están los tres términos: elevación, aceleración y fricción. Como vemos entonces, la elevación es el componente más importante, que se lleva más o menos, mira, el 80% de esa energía, de lo que perdemos en la tubería vertical, ¿verdad? Y la fricción sería más o menos ya de 18 al 20%, y la aceleración en realidad no es tan considerable, pues, pero también forma parte como tal. Aquí tenemos una tabla con un pequeño resumen de cómo afecta más o menos la densidad, ¿verdad? A las pérdidas de presión. Cabe destacar que las correlaciones que utilizamos, hay algunas que son netamente, vamos a decirlo de alguna manera, reológicas, y hay unas que sí utilizan otros factores, ¿verdad? Que nos ayudan a tener mayor precisión, pues, en el cálculo de esas caídas de presión, que se calculan por tramos, para tratar de finalmente dar un resultado de qué presión va a haber en un punto A o punto B y qué caída de presión hay en ese trayecto, ¿verdad? Existen varios regímenes de flujo, como lo ven aquí, ¿verdad? Flujo burbuja, flujo tapón, flujo anular, tapón anular y mixto, ¿verdad? En los fluidos monofásicos, el cálculo de la caída de presión es un poco más sencillo, pues, que en flujo multifásico con tubería. En flujo multifásico existen dos regímenes de flujo, son en laminar y turbulento, ¿verdad? Ahí se hacen el cálculo de viscosidad y densidad, es un poco más sencillo, pues, y también lo podemos verificar por el diagrama. En cambio, en el flujo multifásico sí es más complejo, que es el caso de nosotros, pues, de los pozos productores de petróleo, ¿verdad? Donde tenemos que calcular propiedades de presión, volumen, temperatura a lo largo de todo el trayecto ascendente del fluido que producimos en este caso. Y aquí es donde entran las correlaciones de flujo multifásico. En este caso hay empíricas y hay mecanísticas, ¿verdad? Que nos ayudan a calcular, pues, esos regímenes de flujo. La fuerza de gravedad y la tensión superficial causan diferentes patrones de flujo, ¿verdad? Que son estos que están descritos aquí. Las correlaciones de flujo multifásico consideran todos estos regímenes de flujo y hacen estos cálculos, y fueron como se ensayados desde el punto de vista empírico y en la práctica en laboratorio, pues, y de ahí fueron desarrolladas esas ecuaciones por todos estos señores que están aquí, ¿verdad? Y en estos diferentes años, ¿verdad? Están las de tipo 1, ¿verdad? Que son las de patrones, sin patrón de flujo y sin resbalamiento, ¿verdad? Después viene la de tipo 2, que sin patrón de flujo, pero con resbalamiento, y las tipo 3, que son con patrón de flujo y resbalamiento. Serían las que aplican para los pozos con flujo multifásico, o sea, para los pozos nuestros, pues, de petróleo, ¿verdad? Y existe la mecanística, que también utilizan, hacen todos los cálculos de patrones de flujo y resbalamiento, pero hacen más a detalle, pues, más a detalle en menos unidades de longitud, hacen cálculos tanto de densidad, viscosidad, de todas las variables
que afectan la pérdida de presión y temperatura a través del flujo ascendente por aceleración que tenemos en la tubería, ¿verdad? Aquí más o menos dice, los modelos mecanísticos ofrecen un comportamiento consistente, razonable a un amplio rango de operación. Cándido Brown aplica en flujo tapón, Dunrose preferiblemente en flujo mixto y en pozo de gas Lee, como es el norte de Monagas y áreas tradicionales de Santo Domingo. Y Gray mejor, se observa un mejor comportamiento en pozo de gas y gas condensado. Aquí le coloco una tabla donde pueden observar más o menos los diferentes rangos de tubería, API, relación gas-petróleo, ¿verdad? Porcentaje de agua, cómo es el comportamiento. Y aquí, bueno, aquí tengo un pequeño problema de proyección, pero vemos que la tabla que está tapada aquí es la tabla que nos dice más o menos el comportamiento con corte de agua, barril, y qué correlación aplica en estos parámetros, tanto de producción como de corte de agua. Finalmente, caracterizamos nuestro comportamiento de afluencia, ¿verdad? Esto sí, esto viene siendo, es por Vogel, por Feltrovich, no depende nada de el comportamiento que va a tener el gradiente vertical de fluido que vamos a producir de ese pozo. Entonces, se escoge esa correlación de flujo multifásico vertical de tal manera de predecir de manera expedita y con una mayor precisión la caída de presión que va desde el fondo hasta superficie. ¿Para qué? Para predecir una tasa de producción bastante objetiva que pueda servirte para comprometer, si bien sea un trabajo de intervención de servicio a pozo o simplemente un aumento de reductor que compense una caída de presión, una caída de producción que haya en una estación y que se necesite solventar. Escogemos esa correlación de flujo multifásico vertical, caracterizamos bien la demanda de energía de ese flujo multifásico y bueno, y ofrecemos la capacidad de producción ya mencionada. Vamos a ingresar todos estos datos en tiempo real aquí con un pozo productor de aquí del norte de Monagas que son bastante profundos, donde la correlación de flujo multifásico vertical que se escoge determina bien el gasto pues, que va a haber de energía desde el fondo hasta la superficie. Aquí están los diferentes datos, que es un pozo más o menos, este fue el intervalo o de tiempo que se escogió, porque aquí hay una captura de producción, aquí ven más o menos el comportamiento de producción y de presión de cabezal y de reductores que tienen en su momento y de presiones de cabezal. Esta es la captura, aquí están diferentes datos de yacimiento y un resumen que hay con los diferentes reductores que se hicieron, que se hizo el PLT en este caso, ¿no? Algo importante que tengo que decir aquí es que no o nunca el espesor perforado es el espesor neto que contribuye a la producción de un pozo. Generalmente este porcentaje está entre el 55 al 65% de todo lo que se cañonea es lo que fluye. Aquí lo vemos más o menos. Vean que se cañonea 50, 75, 76 p y fluyen nada más que 48. Eso representa el 63%. Más o menos, esa es la estadística que se maneja cuando nosotros vamos a hacer el análisis nodal. Es necesario verificar si se tiene un PLT, ¿verdad? Ya se sabe de manera precisa cuánto es lo que está fluyendo, porque se ve, por lo menos se ve en este momento aquí, se ve que es un intervalo bastante grande, ¿verdad? De 20 pies y en realidad fluyen 7, una pequeña cantidad. Y así sucesivamente, entonces se va caracterizando por unidad de flujo cuánto fluye, en este caso que es un pozo que fluye de 3 unidades de flujo. Bueno, vamos entonces a pasar a el simulador y a cargar los datos para que ustedes tengan puedan hacer seguimiento para cómo se hace la carga. Abrir el simulador para empezar con la carga entonces de la data y el cotejo o el match de este pozo para una producción dada en un tiempo dado.
Vimos la carga, vamos a buscar equipo nuevo y empezaremos con la carga de la data. Entonces tenemos aquí más o menos el diagrama de completación y el detalle de la completación como tal, ¿verdad? Vamos a poner aquí, bueno, que trabajamos para una petrolera, ¿verdad? Un campo de aquí del norte, un pozo prueba, ¿verdad? Aquí se coloca más o menos el analista, el objetivo, vamos a poner que es, en este caso Naricual 3, y vamos a colocar aquí cotejo de flujo multifásico vertical. La captura creo que es de abril. La captura es de abril 2009. Ok. Abril 2009. Esto para que cuando posteriormente se abran el archivo, sepan qué fue lo que se hizo. Bueno, aquí vamos a ver entonces, cogemos entonces que vamos a hacer una lección nodal, que es un pulso productor, en este caso no tiene ningún sistema de levantamiento artificial, produce por tubo normal convencional, es un pulso de crudo negro, de 27 grados API, y es totalmente, vamos a colocarlo vertical, ¿verdad? Esta otra ventana nos trae la correlación de flujo, ¿verdad? Yo voy a tratar de, me gusta Bexprint, podemos, de todas maneras eso lo vamos a verificar dentro de un momento. Y seguimos, ¿verdad? Aquí la elevación de la mesa rotaria, aquí generalmente esto es 20, 15 p, no, es despreciable para lo que la profundidad del pozo que es de 16. Vamos aquí entonces con los datos del fluido, ¿verdad? Los datos del fluido aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos un API de 27, gravedad del gas de 0,77, una presión de yacimiento de 7050 y una permeabilidad efectiva de 100 milibares. Vamos aquí con 27, ¿verdad? La gravedad del gas es 0,775 y vamos a colocarle aquí unas 5000 partes por millón, ¿verdad? Aquí en la parte de este check que se hace para las propiedades del fluido, vámonos con las condiciones de yacimiento originales, que eran más o menos 11.500 y 317 grados, ¿verdad? Con un RS que teníamos en su momento, creo que de 320, por ahí estaba bajado. Estos son los valores que nos arroja el modelo con esta correlación, ¿verdad? La correlación para presión de burbuja, y veo que la presión de burbuja es una de las más importantes que debemos nosotros considerar, pues, y la viscosidad son las dos variables que yo considero que impactan de manera significativa en todas las predicciones, ¿verdad? Entonces vemos que nuestra presión de burbuja, según la data, es más o menos de 2510 y la viscosidad es 0,87 centipoise. Viscosidad, si estamos un poquito, vamos a ver si está check, da 1.4, no. No, nos quedamos con la primera entonces, que nos da 0.9, que está bastante confiable. O sea, de 0.8 a 0.9 no hay tanta diferencia. Vámonos ahora con la presión de burbujas que nos dice aquí que es 2358 y es 2510. Vamos a 2000, no, tampoco. No. $2,610. Bueno, de 2.300 a 2.600 son 100 libras más. Yo creo que este sería un buen valor, ¿verdad? Creo que las otras
Esta McKay para ver. No, esta es la mejor. Petrich. Un poquito pasado, pero ahí es un valor bastante aceptable. Ya obviamente que no tenemos, pues, o no tengo la data de un PBT, pues lo ideal sería cargar el PBT y ahí tendrías un valores mucho más acertados, pues, más específicos de cada una de ellas. Entonces aquí ahora nos vamos a la parte de los datos de yacimiento. Como vimos allá, es 7050, la presión de yacimiento, la temperatura de yacimiento 315, ¿verdad? El punto medio de las perforaciones, si lo vamos a ver aquí, porque tenemos eh, 15.000, 16.323 más 16.435, 16.435 entre 2, eso da 16.379. Más o menos ese sería el punto medio de la perforación. 16.380, ¿verdad? El espesor, como le comenté, es de 48 pies. Perdón, permeabilidad efectiva 100 milidarcy y espesor 48 pies. Ajá. El radio del pozo para este intervalo, donde está lo perforado es de 5,5, ¿verdad? Entonces, ese hoyo debe ser vamos a ponerlo de 7 pulgadas. 7 pulgadas. Ok. El corte de agua, como vemos en la historia de producción, es de 0.2. Y la relación gas-petróleo está en el orden de más o menos 900 pies cúbicos normal por barril. El daño, bueno, este es un valor que es para iterar, ¿verdad? Pero bueno, aquí más o menos la referencia que se tiene para ese aumento era de 6.3. Vamos a ver, vamos a colocarlo de todas maneras aquí. Para caracterizar el comportamiento de afluencia, vamos a utilizar Vogel. Vamos a definir el drenaje y para ese momento, cuando se estaba ahí, estamos hablando de los años 2009, el desplazamiento era 500 metros, ¿verdad? Esto más o menos de la está. Y bueno, aquí ve más o menos la IPR de este pozo, un máximo casi de 20.000 barriles. 20.000. Okay. Le damos siguiente. Nos vamos entonces aquí a la desviación, ¿verdad? Vamos a colocar de 0, 0 y 17.500 de fuego. 17.502. Con 17.502. Vertical. Totalmente vertical. Vamos, el sub en realidad, la caída de presión que vemos aquí, estos son pozos casi totalmente verticales, es bastante pequeño, la caída de presión adicional que hay por la carga de este sub. Ok. Continuamos. Aquí vamos entonces con lo que es ya la completación. La tubería, vemos entonces que tenemos una tubería que va, aquí donde tenemos la pata de mula, son 15.289.
Ahí vamos a colocar entonces la tubería. 15.289 con ese diámetro de 5,5 por 23. Entonces buscamos en la librería, ¿verdad? No la tenemos en esta parte, entonces vamos aquí a 5,5 en la parte de case, donde sí está en la librería, y buscamos el peso de 23 libras, que sería esto. Cargamos este, posteriormente nos vamos y cargamos entonces los cases. En este caso vemos que es un pozo monobol, ¿verdad? Que tiene un casing de 9,5 octavos y termina en un casing de 5,5. Este 9,5 octavos es por 58 y está hasta 15.766. Entonces de 0 a 15.766, ¿verdad? Es 9,5 octavos. 9,625 por 58. Ok. Y entonces desde 15.766 hasta 17.502, que es el fin, tenemos 5,5. Vamos a colocar un peso aquí. 5,5, 5,5. Ok. Buscar este para qué. Ok. Y nos vamos entonces con la parte de restricción, que en este caso tiene un choque. Vamos a colocar lo que está a una altura de 2 pies. Y en este caso, el reductor es 5 octavos. ¿Qué 5 octavos? Si buscamos en la tabla de cuánto es con respecto a 64 avos, cuánto es, aquí vemos que 5 octavos es 40. Esta tablita también se la voy a dejar en la descripción para que la tengan. Correcto. Entonces, este sería 5 octavos para Word. Decimos sí. Nos vamos entonces a lo que es el gradiente de temperatura, ¿verdad? Decimos que es 0. La temperatura de cabeza es más o menos 220. Esa la vi en el diagrama, en la captura. Eso también tiene una termocupla que se veía más o menos allí, 225. En aquel momento eran 220, me recuerdo. Ajá, 220. Y entonces vamos a colocarlo al punto medio o a final de 17.502. Vamos a colocar en unas 320 grados Fahrenheit, que es más abajo de la parte de las perforaciones, ¿verdad? Bueno, aquí continuamos. Y bueno, ya el modelo está cargado completamente, ¿verdad? Como vemos, si todos los checks están en verde es porque simplemente ya se cumple con las condiciones de carga, pues no hay ninguna irregularidad. Aquí vemos entonces las propiedades del fluido, aquí vemos las propiedades de la completación, tubing, ¿verdad? ¿Qué correlación de flujo se escogió? ¿Qué correlación para el comportamiento de afluencia, presión de yacimiento? Bueno, estos detalles. Ahora, para la correlación de flujo multifásico vertical, ¿verdad? Nos vamos a la sección de tuning. Esta sección de tuning, aquí vamos a colocar en la fecha de esta captura, ¿verdad? La fecha de esta captura fue en febrero de 2009. 2009.
Abril, 1704. Ajá. Esto es porque simplemente lo recuerdo. Tenemos la prueba de producción para ese momento, ¿verdad? Que se hizo. Y vemos que es 4216 con 4208 metros. 4208. Con un gas de 3.568. Serían 3.568. Y entonces aquí sí son 8 barriles de agua. La presión de cabezal para su momento, creo que eran 1400, si mal no recuerdo aquí. $1,350. Ajá, temperatura de cabezal, esto es opcional, bueno, pero ya vemos que era 220. Y aquí, entonces, hacemos la carga del fluyente que tenemos, o la captura que tenemos para este día, ¿verdad? Y la podemos importar. Entonces, le damos aquí importar. Yo lo tengo cargado aquí en esta parte donde se llama Survey. Ya yo me di a la tarea de cargarla allí. Esperamos que lea el archivo. Está aquí, fluyente, 8 líneas, le damos next, perdón. De 1 hasta la 8. Ok. Y entonces ya aquí tenemos cargado todo el fluyente. Ya entonces aquí vemos que coloca entonces los valores que grafica los valores que hemos cargado, ¿verdad? Vamos a la parte de Survey Data Correlation. Te dice que estás cambiando los datos. Y aquí vemos entonces nuestra correlación que se escogió para el modelado, que creo que fue Bexbril, y los datos que cargamos, los puntos que cargamos en el gradiente vertical real. ¿Verdad? En esta parte, en esta ventana que es la Correlation Tuning, o sea, donde hacemos el match, aquí tenemos la posibilidad de hacerlo o de comparar este gradiente vertical con diferentes correlaciones de flujo. ¿Verdad? Tenemos un máximo de 5 posibilidades. Yo me voy a ir por Dunrose estándar, me voy a ir por Bexbril estándar, ya me voy a agarrar Handel Brown estándar, voy a agarrar Falcon Brown y por último voy a agarrar Orkisenki. Esas 5. Nosotros le damos esto como en aquel, creo que en el simulador viejo era Best Fit. Aquí le vamos a dar, él hace una regresión lineal para todas esa correlación. Y la obliga, ajustando un factor L, que es el de ajuste, el factor de ajuste L, y las obliga a hacer match con ese gradiente vertical. ¿Verdad? Eso lo hacemos aquí en Tune. Y entonces te clasifica aquí, de acuerdo a esa regresión lineal que hizo, quién tiene el mejor ajuste. El mejor ajuste, como ven aquí, Dunrose estándar tiene 1,1
es un valor bastante aceptable, porque este es un valor que debería moverse entre 0,7, 0,8 y 1,2. De ahí, bueno, es bastante aventurado, pero bueno, hay diferentes teorías o textos que dicen que hasta 1,4, 1,5 he visto valor. Y como ven entonces, este Bex Brill estándar tiene un poquito más alto, ¿verdad? Ya Hydro doblado tiene 1,2. Entonces, muy probablemente, esta es la mejor, pues. Esta es la que mejor ajusta. Miren el ajuste, pues, como lo tenemos, ¿verdad? Aquí el modelado es compresión, ¿verdad? Como se ve que el modelado está bastante ajustado, lo que podemos hacer entonces es decirle que ajuste el modelo de mi gradiente vertical a esta correlación de flujo multifásico vertical que agarramos con este factor L de ajuste, ¿verdad? Le decimos aceptar, ¿verdad? Y él se va y ajusta el modelo con esta correlación. Si ven, entonces se van, aquí está Dunst-Rowe estándar, ¿verdad? Y ya colocó el factor de ajuste. Ahora nos vamos a análisis nodal. Aquí vamos a hacer entonces los pequeños ajustes para simplemente tratar de cotejar nuestro pozo. Ya con la correlación de flujo multifásico vertical escogida. Y simplemente le damos a aplicar. Escogemos aquí que el nodo de salida es cabezal. Vamos a echar un poco esto hacia arriba para que nos permita visualizar aquí el nodo solución. Vamos a agarrar la tubería 15.289, aplicar, calcular. Nos está diciendo que es más o menos 3.992. Vamos a tratar de ajustar el valor, este valor un poco, ya que nuestro valor de ajuste aquí vendría siendo tal, que es el que no tenemos, pues. Vamos a decir que 5,8. $4,035, menor todavía. Eso también lo podemos hacer, o sea, variando, pero bueno, vamos. 5,2. 4.216 es el valor que estamos buscando. $4,218. Son 4.216. Vamos a poner que es 3. 3,83. Debería dar justamente el valor para que $4,216, 4.215 y 4.208. Sería esta prueba de producción que tenemos aquí. ¿Verdad? Que sería esta prueba de producción que tenemos aquí. 4.216, 4.208, con reductor 5 octavos. Entonces ahí vemos que ya tenemos cotejado, o sea, la tasa, ¿verdad? Vámonos entonces aquí a tuning, ¿verdad? Vamos a hacer nuevamente, ya vamos a resetear aquí, ¿verdad? Y vamos a nuevamente a que me haga mi ajuste. Hace el ajuste, dio 1,143 y sigue siendo Dunst-Rowe el mejor, el que mejor ajusta.
¿verdad? Entonces, ahora sí lo fijamos completamente. Nos vamos a configuración. Vemos que hizo la modificación, ¿verdad? Y nos vamos a análisis. $4,216. Aquí está. Este con reductor de 5 octavos. 40. Que es para Word. Ahora vamos a hacer una sensibilidad para que ustedes vean que cuando ya se caracteriza bien el flujo multifásico vertical o el gradiente vertical de fluido de este pozo, ya podemos hacer predicciones que son bastante asertivas. Pues. Tenemos que es 30, el actual es 5 octavos y el PLT, una de las capturas está hecho con media, que sería 32. ¿Verdad? Vamos y hacemos la sensibilidad con esos 32. Le decimos calcular. Nos vamos a plot. Agarramos los dos reductores y vemos entonces qué producción nos arroja. Aquí tenemos entonces 4,216, que es el reductor que tenemos actual, y 3,041. Si vemos entonces, con reductor de media pulgada, él nos dio 3,147. Y con, obviamente esto no es la prueba de producción que se cargó, pues con que se fiscalizó, simplemente esta es la prueba que el PLT da en la operación. Para nosotros la prueba de producción cargada es 4,216, este es 4,279, más o menos está en ese el barroto dentro del rango. Y la predicción nos dio con media que daba 3,147, dio el PLT, y a nosotros nos está dando 3,040 y 40, casi 3,050 barras. O sea, hay una diferencia pequeña, pero como ven, la predicción, o sea, cuánto es de 3,000 barriles, 100 barriles, el 10% es 300, ¿verdad? El 5% es 150 barriles. El error es como de 3%, más o menos, para que tengan una idea de que el error es pequeño en comparación con la predicción que estamos haciendo. Estamos diciendo que son 3,100 barriles. Vamos a decir aquí, mira, son 3,050 barriles, más o menos vas a decir tú en el modelado. 3,050, 3,040 barriles. Y Dios, en realidad el PLT te va y te dice que son 3,147. O sea, ahí vemos que tenemos un pozo bien ajustado con las condiciones reales que hay de operación actuales para ese momento dado. Entonces, ¿qué quiero decir yo cuando les comento que tú comprometes una producción, ¿verdad? Ya tú sabes que ya te hizo el match de 5 octavos a media. O sea, tienes el número agarrado, ¿sabes? Entonces, tú, mira, no, te vienen a pedir una producción, porque te dicen, mira, no, yo necesito 1,000 barriles, necesito que me saque 1,000 barriles. Ah, bueno, yo voy a decir, mira, tengo 5 octavos, 4,200, yo voy a poner una pulgada, que son 64. Hago mi sensibilidad, ¿verdad? Me voy aquí. Y yo sé que yo tengo este número amarrado, y si yo le digo que le voy a poner una pulgada, yo estoy seguro que el pozo va a dar 7,500 barriles. Estoy seguro, mira, no, hermano, tú quieres 2,500 barriles más, aquí están los 2,500 barriles. Con esta operación que vamos a hacer aquí. Obviamente va a haber un problema. ¿Por qué? Porque tú tienes que ya ver cuánto de disminución de presión de cabeza vas a hacer. Mira, ¿ves? Nosotros venimos bajando de unas 1,350, que es el reductor que tiene de 5 octavos, ¿verdad? Cuando en media sube a 1,450 más o menos, 1,440, pero con una pulgada va a bajar a 980. ¿Verdad? Ahí tienes que ver el nivel de separación. Ah, mira, tenemos puesto en el cañón porque ya a 1,200 libras no va a entrar, va a bajar del nivel de separación. ¿Verdad? Entonces, si se necesita resolver una situación de producción de manera puntual, se puede resolver de esa manera. Así también podemos hacerlo con inyección de gas lift. Obviamente se hacen sus sensibilidades y
podemos decir, mira, no, aquí podemos inyectar una cantidad de gas adicional o bajar la cantidad de gas y comprometer una producción que está soportada desde el punto de vista de ingeniería en un resultado que tiene bastante asertividad. Ese número que se está comprometiendo en ese momento es un número que muy probablemente va a ocurrir. Bueno, compañero, eso era todo por esta entrega. Como ven, entonces tenemos entonces un buen modelado. Espero que les sirva la información. Me despido no sin antes invitarlo nuevamente a suscribirse a mi canal y, y a visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Espero en una próxima entrega hacer un modelado multilayer, eso lo debo. Y muchas gracias por la atención.